¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de cultura audiovisual de Slider y Alexa, donde abordaremos varios temas referentes a este maravilloso medio derivado del séptimo arte, como lo es la industria cinematográfica y sus modos de producción. Pero lo que más nos interesa a todos, por supuesto, y el enfoque de este espacio, es su técnica y su realización. En este video tutorial abordaremos qué departamentos forman parte en la etapa de un rodaje, cuáles son los oficios que involucran sus roles, su engranaje técnico, que va del desarrollo de una idea hasta convertirse en un producto que sea tangible visualmente. Así que ya sabes, acompáñanos. Cuando yo empecé en este medio del audiovisual, imaginaba un mundo lleno de magia, donde todo funcionaba con una frase que de seguro tú también has de conocer. Luces, cámara y acción. Pronto entendí que para llevar a cabo esta acción o esta magia que se nos presenta en cuadro, existen varios departamentos que se fusionan entre sí desde una manera sistemática y organizada. A continuación, conoceremos las 5 áreas más relevantes en la etapa de un rodaje. Departamento de producción. Figura del productor. El productor es el encargado de reunir, contratar y gestionar el elemento humano. Coordina la acción de todos los equipos. Busca la financiación del proyecto, da sugerencia tras revisar el guión, detecta y organiza las necesidades de todo el crew, todo lo que es equipos, locaciones, etc. Un buen productor entiende todas estas necesidades técnicas, artísticas y administrativas de cada departamento a su cargo. Es quien trabaja en la película desde el principio y se queda con ella hasta mucho después de que los involucrados terminan su parte. Departamento de dirección. Figura del director. El director se encuentra muy presente en todas las fases de la elaboración de una película: preproducción, rodaje y postproducción. Y en cada una de ellas tiene que saber cumplir con sus funciones, ya que es el responsable de llevar a cabo el punto de vista artístico y narrativo. Decide el tono e interpretación de todo lo relacionado con la puesta en escena. En la etapa de rodaje es influido por Swan, quien es consciente de todas esas necesidades como la distribución del tiempo y los recursos. De este modo logra narrar las imágenes en forma de ideas para que el espectador entienda lo que él visualiza. Departamento de arte. Figura del director de arte. El director de arte es el encargado de definir la paleta de colores de nuestra película. Esto se refiere hacia qué tonalidades va dirigida. Esta acción se hace conjunto con el director de fotografía. Ambos están a cargo de diseñar lo que se ve físicamente en el set, definiendo qué elementos forman parte de la escena y cuáles no. La función principal del director de arte es crear una atmósfera acorde a la narrativa propuesta, es decir, diseñar decorados y escenografías marcando un estilo al departamento de vestuario, maquillaje y efectos especiales. Departamento de sonido. Figura del sonidista. El sonidista es el responsable de la calidad técnica y artística durante una grabación o su producto audiovisual.
Su equipo suele estar conformado por uno o más microfonistas. La labor principal del sonidista es establecer qué tipo de micrófonos se utilizarán en cada ambiente según sean las necesidades. Estos micrófonos pueden ser inalámbricos, ambientales, unidireccionales. Recordemos que el sonido, al igual que una imagen, también posee cualidades estéticas. Departamento de foto. Figura del director de foto. El director de foto es el jefe de su equipo y junto con el director, la persona con más peso en el rodaje. Se encarga de elegir las tomas y colores que se proyectan, ya que los sentimientos, las emociones y las formas de expresar las ideas tienen que ver con la psicología de la percepción visual. El DF tiene bajo su orden el equipo de luces, que lo lidera el gaffer, junto a sus técnicos y eléctricos. Es aquí donde ampliaremos nuestro conocimiento. Nos han permitido entrar en el rental más grande del país para aprender el manejo de todo este tipo de herramientas cinematográficas. Es por ello que estos roles complementarios los abordaremos de manera más detallada en los próximos programas de Slider y Alexa.